Gozo y paz del Señor para la iglesia amada. Bien, gracias al Señor, queridos hermanos, estamos reunidos nuevamente en este día, en este lugar. Y una vez más, con la ayuda del Señor, quiero compartir con ustedes este tema, ¿verdad? Tan vidrioso, tan problemático muchas veces, ¿verdad? Entonces, desde el primer momento pido a cada uno de ustedes, por favor, el respeto, ¿verdad? La responsabilidad de mantenerse quieto en sus lugares y prestar atención por sobre todas las cosas a la enseñanza, hermanos. Amén. Entonces, vamos a orar para entregarle al Señor en esta tarde esta enseñanza. Dios mío y Padre nuestro, Señor, nos gozamos al estar en este lugar y nos gozamos, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro. Padre, a ti, Señor, damos gloria, honra, honor y toda la potestad, todo el poder, Señor, te pertenece a ti. Reconocemos, Señor, que somos indignos delante de ti. Y te pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados que hemos cometido, Señor. Y en esta hora, Padre, que vamos a abrir tu palabra y vamos a estudiar, Señor, este texto, este tema tan delicado, Señor, en la vida de un matrimonio. Pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a traer claridad, Padre. Ayúdanos, Señor, a traer entendimiento, Señor, de tu palabra. Y por sobre todas las cosas, oh Dios, que podamos, Señor, obedecer tu palabra, cada uno de nosotros, en la responsabilidad que tú nos has dado como marido y también como esposa. Señor, en tus manos encomendamos este culto y muchas gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios y en ti confiamos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Bien, estamos en nuestra serie Efesios, bendición en Cristo. Y hoy es el tema número 31 de esta serie, la segunda parte de la sujeción, así como les había prometido, ¿verdad? Hace 15 días. Bueno, la responsabilidad, o dicho de otra manera, la demanda que Dios hace a una esposa cristiana, hermanos, es sujetarse. ¿Ok? Esa es la responsabilidad primaria de una esposa cristiana, ¿verdad? Y es una demanda, es un mandamiento de Dios, ¿verdad? A la esposa cristiana a que se sujete, que se someta, ¿verdad?, a su esposo. Bueno, hermanos, para aclarar nada más, ¿verdad? Esta enseñanza, como venimos desarrollando, dijimos, ¿verdad?, es la aplicación práctica de las doctrinas que ya habíamos visto en los primeros 3 capítulos de Efesios, y a partir del 4 era, ¿verdad?, la aplicación práctica. Entonces, tengamos en cuenta que para llegar al nivel que estamos ahora hablando estas enseñanzas, había un requisito, hermanos. ¿Alguien se acuerda cuál era el requisito? ¿Podés decir fuerte, por favor, hermana? Ser llenos del Espíritu Santo. Exactamente, muy bien, gracias, hermana. Entonces, si no somos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder cumplir, ¿verdad?, estas demandas que Dios tiene en su palabra. Y hermanos, esta demanda es para la esposa. No es para aquel que está aconcubinado, ni tampoco es para aquellos que están acompañados, ni tampoco es para las personas que no tienen a Cristo en sus vidas como Señor y Salvador. Estas demandas del Señor es para su iglesia. Amén.
para vos y para mí. Entonces, con esa aclaración vamos a avanzar en esta tarde. Si tomamos todo lo que la Biblia dice acerca de las esposas, ya sabemos que el papel de la esposa es ser ayuda idónea, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto. El papel de la esposa es ser ayuda idónea. En otras palabras, la traducción correcta es ayuda adecuada. Dios te trajo a ti, esposa, para que seas la ayuda adecuada de tu esposo, del hombre que Dios te dio como esposo. Entonces, a la esposa Dios la creó para su esposo, ¿sí o no, hermanos? Cuando Dios creó a Adán, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Tomó una parte de su costilla, dice el libro de Génesis, ¿verdad? Y hizo una mujer y trajo y se la presentó ¿a quién? ¿Al vecino? No, se la presentó a su marido, en este caso a Adán, ¿verdad? Entonces, a la esposa, Dios la creó para su esposo, para nadie más. Amén. Para nadie más. Ahora, ¿qué se supone debe hacer en su papel de ayuda idónea? ¿Qué se supone debe hacer la esposa en su papel de ayuda adecuada? ¿Qué se supone es su trabajo? ¿Qué se supone es su responsabilidad? En otras palabras, ¿cuáles son las obligaciones que ella debe cumplir como esposa, verdad? Estoy hablando a la esposa, a los que se han casado, a aquellos que tuvieron, ¿verdad?, un pacto matrimonial delante de Dios y delante de los testigos. Entonces, si buscamos en el diccionario el significado de la palabra responsabilidad, encontramos, queridos hermanos, que responsabilidad significa una actividad delicada. Eso es responsabilidad, una actividad delicada. Es también una obligación a responder a algo o a alguien, según el significado de la Real Academia Española. Entonces, alguien con autoridad delega o pide a alguien más que realice algo. Eso es cuando alguien está pidiendo responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades? Ya sabemos lo que significa responsabilidad. Actividad delicada, ¿verdad? Obligación a responder a algo o a alguien. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de la esposa ahora que sabe su papel de ayuda idónea, su papel de ayuda adecuada? ¿Cuál es su responsabilidad? Eso es, hermanos, lo que vamos a estar viendo entonces en esta tarde. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, tiene ciertos pasajes claves y muy claves también que contesta esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad de la esposa ahora que sabe que su papel es ser ayuda idónea o ayuda adecuada? Bien, entonces, la Biblia contesta, hermanos, esta pregunta, y hay una sola palabra que se encuentra en todos los versículos que la Biblia da como respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad tuya, verdad, en tu papel de ayuda idónea? Entonces, y verdad, una sola palabra se encuentra, verdad, en todos los versículos y es más veces ordenada que el resto de las palabras juntas. Entonces, por lo tanto, si yo quiero saber cuál es mi responsabilidad ahora que soy ayuda idónea, hermanos, tengan en cuenta que en esta tarde yo voy a hablarles en plural a ustedes, ¿verdad? Entonces, tengan en cuenta que a veces voy a pronunciar una palabra que no es lo que
lo que es realmente, sino que estoy hablando en plural y me voy a poner en el lugar de una esposa también para que puedan entender, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad ahora que sé que soy ayuda idónea? Hay una sola palabra, como dije, y es la más importante, es la primera responsabilidad, ¿verdad? Dios es el que dijo, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, y todo lo demás responsabilidades vienen debajo de esta palabra principal, ¿ok? Por lo tanto, entonces, si quiero saber cuál es mi responsabilidad ahora que sé que soy ayuda idónea, hay una sola palabra. Esta palabra la encontramos en Efesios 5:22. Quiero que ustedes, por favor, me acompañen y ustedes descubran cuál es esa única palabra que hay en todos los demás textos, ¿verdad?, que vamos a estar estudiando. Dice Efesios 5, versículo 22, y ahí ustedes tienen también en las pantallas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vamos a mirar otro pasaje en la Biblia que también nos muestra la responsabilidad de la esposa en su papel de ayuda idónea. Colosenses 3:18, por favor. Dice Colosenses 3:18, y presten atención. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Ok? Y vamos a mirar también Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Entonces, en estos 3 versículos que vamos a tomar en esta tarde, queridos hermanos, encontramos una sola palabra, ¿verdad?, que habla de la responsabilidad de la esposa cristiana, no de la concubina, no de la compañera, de la esposa, como dije, ¿verdad? Entonces, dice acá en literalmente, en estos 3 versículos, esposas, sométanse a sus esposos. ¿Ok? La verdad, queridos hermanos, es que cada vez que miramos a la Biblia para saber qué debe hacer la esposa cristiana, encontramos esta palabra sujetarse. En otras palabras, sujetarse, dijimos ya que significa someterse. Entonces, sujeción o sometimiento es el estado de estar bajo el control de alguien. Te voy a repetir otra vez. Sujeción o, verá, sometimiento es el estado de estar bajo el control de alguien. Aquí está alguien, ¿verdad?, en control, y sujeción o, ¿verdad?, sometimiento es estar debajo de esa persona que está en control. Bueno, hoy día, queridos hermanos, esto es un insulto para todos, pero es una bella palabra bíblica, sujetarse o sometimiento. Es una bella palabra bíblica, pero a la vez es un gran insulto hoy día para la sociedad, que la mujer esté sujeta al hombre, porque no es eso lo que el mundo enseña, ¿verdad? Esto de la teoría de la liberación femenina, ¿verdad?, ha hecho de que la mujer tiene el mismo derecho y todas las mismas cosas que el varón, ¿verdad? Que no está el varón encima de ella, sino que ella está a la par. Y bueno,
Vamos a ver lo que dice la Biblia entonces. Sujetarse es la palabra griega upotazo, como dijimos ya anteriormente, y significa subordinación, estar subordinado. Es como ya mencioné, ¿verdad? Es un término militar, ¿verdad? Los militares, los soldados, ¿verdad? Están subordinados a sus superiores. Entonces esa es, ¿verdad? La explicación de esta palabra sujetarse, ¿verdad? En el griego. Significa entonces subordinación. Literalmente venir bajo. Acá está alguien, ¿verdad? Al mando, el comandante, el general, ¿verdad? Y el que está subordinado viene y está debajo de esa persona. Eso es lo que literalmente significa sujetarse. Significa también obedecer. Significa también sometimiento. Significa estar sumiso a alguien. Significa seguir al líder. Esto es sujeción, hermano. Seguir al líder. Y aquí esta palabra upotazo son dos palabras griegas. La primera de ellas es upo y quiere decir debajo. Quiere decir bajo alguien. Esa es, ¿verdad?, el significado de la palabra upo en griego. Bajo alguien o debajo. Literalmente, como esposa estás sujeta a tu marido, ¿verdad? Literalmente entonces como esposa vienes por debajo. Te sometes a alguien, en este caso a tu esposo, y esto habla de respeto. Habla de respeto, ¿verdad? Entonces, la segunda palabra que está compuesta, esta palabra upotazo, es la palabra tazo, y quiere decir arreglar, quiere decir organizar. Arreglar y organizar. Literalmente, la esposa o las esposas, verá, se organizan bajo la persona de quien ellas están subordinadas. ¿Ok? Se arregla, se organiza la esposa, ¿verdad? Esto habla de honra, queridos hermanos. La esposa entonces debe organizarse bajo su esposo. Amén, hermanos. La Biblia dice claramente: sométanse debajo y organicen su vida bajo su esposo. Esto es lo que literalmente y claramente está diciendo la Biblia, hermanos, ¿verdad? Sométanse debajo y organicen su vida bajo su esposo. No dice que lo hagan al lado de su esposo. Tampoco dice que lo hagan sobre su esposo. Tampoco dice que lo hagan separado de su esposo. Dice debajo. Es upotazo la palabra. Amén, hermanos. A las esposas, recalco nuevamente, no a las concubinas, sino a las que están casadas, le habla la palabra de Dios, porque Dios no reconoce otro estado que no sea el matrimonio. Amén, hermanos. Entonces, a las esposas cristianas se les ordena estar bajo sus maridos, subordinadas a su marido, sujetas, sometidas a su marido. Ahora, esto, pregunto, ¿es una sugerencia o es una orden? ¿Qué les parece, hermanos? Es una orden. Los 3 versos que estamos analizando, hermanos, es imperativo, es una orden. Y en el griego se entiende perfectamente bien. Ahora, en español no es tan claro, excepto por el tono de voz.
pero en el griego, ¿verdad?, se entiende y le permite a uno saber que es imperativa esta orden, este mandato, de estar sujetas a tu esposo, sometidas, subordinadas a él. Literalmente, es la voluntad de Dios que tu esposa te sujetes a tu esposo. Amén, hermanos. Literalmente, es la voluntad de Dios que toda esposa esté sujeta a su esposo, sometido bajo su esposo, subordinada, ¿verdad?, a su esposo. Por ejemplo, hablando de que es imperativo esta orden, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, no matarás, pregunto, ¿esto es imperativo o no es imperativo? Es imperativo, es una orden, dice, no matarás, no mates, en otras palabras, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo mato? Desobedezco, ¿verdad? Desobedezco la palabra, desobedezco a Dios. Y si desobedezco a Dios, la Biblia a eso, ¿cómo le llama, hermanos? Pecado. Cuando hay desobediencia a un mandamiento de Dios, la Biblia a eso lo llama pecado. Entonces, fíjense, hermanos, presten atención, por favor, y no se me enojen, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, esposas, ustedes sujétense a sus propios maridos, es una orden, es un mandamiento. Esposas, ustedes sujétense a sus maridos. ¿Y qué pasa si una esposa no se somete a su esposo? ¿Acaso podría ser pecado eso, hermanos? Sí, Señor, sí, señora, es pecado. Pues la misma cosa que aquel versículo que te dije, verá, no matarás. Y cuando alguien mata, está desobedeciendo y eso es pecado. Entonces, cuando una esposa no se sujeta, no se somete a su esposo, entonces eso es un pecado, hermanos. Ahora, ¿qué enseña la Biblia sobre mujeres sujetándose a su esposo? ¿Qué enseña la Biblia sobre mujeres sujetándose a sus esposos? Pregunto, ¿acaso es pasivo que vos te sujetes a tu esposo? ¿Significa que tú eres pasiva y él es activo de repente? ¿Qué creen ustedes? ¿No? ¿Es tu esposo el que debe obligarte a que te sometas o a que te sujetes? Muchos hombres, muchos esposos, aún cristianos, creen, ¿verdad?, que ellos tienen que obligarle a su esposa a sujetarse a él o someterse a él. Y dicen estos hombres, yo haré que ella se someta a mí. Yo haré que ella se someta a mí. Pregunto, ¿está bien esto, hermanos? No, de ninguna manera está bien que un hombre, un esposo diga que va a obligarle a su esposa a someterse a él. Esposos, ¿quiénes son esposos acá? Por favor, levanten la mano. Los que son esposos, levanten bien alto, no tengan miedo, yo no le voy a pegar desde acá. Muy bien. A ustedes, escuchen. La sujeción
de tu esposa a ti no es pasiva. Ustedes como esposos no deben obligarle a sus esposas a sujetarse a ustedes. No deben obligarles a que se sometan a ustedes. La esposa por sí misma debe someterse a su marido, obedeciendo a la palabra de Dios. Ella debe venir debajo de su esposo por sí misma, sin que el hombre, sin que el marido la obligue. Amén. Sin obligarles. Ahora, dice la palabra del Señor también en Primera de Pedro 5:6, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Esto es para usar como ejemplo nomás. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará. En otras palabras, a las esposas, no permitas que nadie te humille. Esposa, no permitas que tu esposo te humille. Tú humíllate primero. Sujetarte. Esto no tiene nada que ver con tu esposo. El hecho de que vos te sujetes a tu esposo, el hecho de que tú vengas debajo de tu esposo, que estés subordinada a tu esposo, no tiene nada que ver con él, no tiene nada que ver. La sujeción no tiene nada que ver con el esposo. La sujeción se trata de ti. Se trata de vos que sos esposa. A ti se te ordena en la palabra de Dios sujetarte a tu esposo. Amén, hermanas. Muy bien. Y se te manda, ¿verdad? Se te ordena que lo hagas por ti misma. Aunque digas, pastor, yo no siento someterme a mi esposo, porque él así asado. Porque he escuchado, ¿verdad? Así. Aunque tú no lo sientas, aunque tú no sientas someterte a tu marido, hermanos, hermanas, eso es irrelevante. ¿Saben lo que significa irrelevante? No importa. No importa lo que tú sientas, es un mandato de Dios y tienes que obedecer. Como hija de Dios, como cristiana, estás obligada a obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿a quién le gusta humillarse a sí mismo? A nadie, ¿verdad? A nadie le gusta humillarse a sí mismo. Pero también es irrelevante, ¿verdad?, lo que tú sientas. La Biblia dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Ah, pastor, yo no siento humillarme delante de Dios. Ah, ¿no sientes humillarte delante de Dios? Pues eso es irrelevante. No importa lo que tú sientas. La Biblia dice, humíllate delante de Dios, bajo su poderosa mano, y Él te exaltará. Para que entiendan, hermanos, cómo viene el mandamiento y cómo tenemos que responder, ¿verdad?, nosotros. Bueno, en el matrimonio, ¿qué es el matrimonio? Es la unión de dos personas para hacerse una, ¿verdad? En una ceremonia delante de Dios, donde Dios da su bendición, ¿verdad? Y también en una ceremonia delante de la ley para que sea legal, ¿verdad?, en el país al cual está ese matrimonio viviendo. Bueno, ¿quién es el agente responsable de la sujeción en el matrimonio? ¿Es el esposo o es la esposa? Pregunto otra vez, ¿quién es el agente
responsable, agente, responsable de la sujeción en el matrimonio. ¿El esposo o la esposa? La esposa es el agente responsable de sujetarse en el matrimonio. Pregunto, ¿alguna vez encontraste en la Biblia, verdad? ¿Trajeron sus Biblias hoy? Levanten un poco. Levanten bien alto sus Biblias. Gloria a Dios. Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Verdad? ¿Alguna vez encontraron ustedes que en la Biblia se le ordena al esposo, obliga a tu esposa a someterte a ti? No. No hay un solo versículo que respalde el hecho de que un esposo tiene que obligarle a su esposa a someterse. No, hermano, nunca hubo y nunca habrá también. Siempre será responsabilidad de la esposa someterse a su marido. Siempre será responsabilidad de la esposa sujetarse a su marido. Amén. Bueno. Pastor, ¿bajo qué circunstancias la Biblia enseña que debo sujetarme? Y ahí estamos buscándole la vuelta, Entonces la pregunta es, ¿bajo qué circunstancias la Biblia enseña que yo debo sujetarme a mi marido? ¿Qué enseña la Biblia con respecto a la frecuencia que debo sujetarme a mi marido? ¿Con qué frecuencia? Son preguntas, hermanos, que tienen que ser contestadas, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia dice la Biblia a ti, esposa, que debes sujetarte a tu marido? Pregunto. En todo momento, en todo tiempo, ¿verdad? No hay una, en la Biblia dice en estos 3 versículos que hemos visto, ¿verdad? Imperativamente estad sujetas, sujétense, ¿verdad? No da ninguna condición para la sujeción, dice sujétate. ¿Ok, hermanos? Bueno. Pastor, yo le pregunto esto, porque de hecho usted no le conoce a mi esposo. Y de hecho que si lo conociera, ¿verdad?, me daría la razón de no sujetarme a él. Y gracias a Dios que yo no conozco a tu esposo. Porque si lo conociera, ¿verdad? Bueno. 7 características, vamos a mirar ahora 7 características de la esposa bíblicamente sujeta. 7 características de una esposa bíblicamente que está sujeta a su esposo, a su marido. En primer lugar, la Biblia no enseña que debes sujetarte al esposo ajeno. La sujeción no es con el esposo de tu vecina, ni de tu compañera de trabajo. Te uniste en matrimonio a tu cónyuge y fue bajo pacto, ¿ok? No fue bajo contrato. ¿Saben que los contratos son por determinados tiempos? Vas a alquilar una casa, un contrato de 6 meses o un contrato de 1 año, ¿verdad? Vas a comprar algo, ¿verdad? Un contrato. Hermanos, el matrimonio no es un contrato. El matrimonio es un pacto y es eterno. Es, ¿verdad?, para toda la vida. Es también inalterable. Ni siquiera el divorcio puede deshacer
un matrimonio, hermanos, que Dios. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre, dijo Jesús en Mateo, creo 19:6 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, como esposa y como esposo, ambos ustedes entraron a una asignación, a una responsabilidad el día que vinieron, ¿verdad?, al altar para celebrar sus bodas. Altar, ya dijimos la otra vez, ¿qué significa? Matadero, lugar de muerte, ¿verdad? Entonces, ustedes vinieron al matadero, al altar, ¿verdad?, para morir cada uno a sí mismo y dar vida a la nueva relación que están haciendo, ¿verdad? Entonces, al marido se le ha ordenado dar. Y esperen acá, voy a dejar un punto suspensivo, porque este es el tema para el próximo domingo, el versículo 25, lo que Dios demanda al marido. Y si quieren saber, léanlo ya ahora o léanlo en sus casas. Y vénganse preparados, hermanos, para recibir una buena tundra. Bueno, pero de la palabra, ¿verdad? No de mí, ¿verdad? Al marido se le ordena dar y a la esposa se le ordena estar bajo el líder del hogar, quien es su esposo. Colosenses 3:18 ya leímos, dice: las casadas deben someterse a sus propios maridos. No dice acá en Colosenses 3:18 que deben someterse a todos los hombres. No dice, dice a sus propios maridos. Entonces, en tu papel de esposa, de ayuda idónea, de ayuda adecuada, tú tienes que sujetarte o someterte a tu propio marido. Y ahí una esposa de repente dice: ese es mi esposo. Una esposa cristiana, ¿verdad? Ese es mi esposo. Yo vengo debajo de él, ¿verdad? Solo debajo de ese hombre yo vengo y estoy. Esa es una esposa bíblicamente sujeta. Ejemplo número 1. Segundo, porque son 7 características. Segundo, dice, ¿verdad?, el siguiente párrafo de Colosenses 3:18, como conviene en el Señor. Así dice, ¿verdad? Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esto significa, en el griego, esta palabra conviene, significa, hermanos, es apropiado que te sujetes a tu marido. Es correcto que te sujetes a tu marido, ¿verdad? Encaja, es adecuado que tú como esposa estés sujeta a tu marido. Está bien de esa manera, ¿verdad? Es bueno que te sometas en el Señor a tu propio esposo. Y no importa lo que diga la sociedad hoy día acerca de someterte. No importa, no debe importarte lo que dice la sociedad con respecto a esto, ¿verdad? Porque ante la sociedad es muy despectivo, ¿verdad?, esto de que la esposa tiene que someterse bajo su esposo. Esposas, tú sométete a tu marido como al Señor. Así dice Colosenses 3:18, como conviene en el Señor. Entonces, está bien de esa manera que lo haga. Es bueno, es correcto, encaja, es adecuado, es apropiado, es correcto. Así como nos sometemos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, como iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Recuerdan que yo les mencioné la semana antepasada que el matrimonio, ¿verdad?, es la figura de la relación de Cristo con su iglesia.
Entonces, el otro versículo, Efesios 5:22, por favor, David, dice: casadas estén sujetas a sus propios maridos. Fíjense que dice también propios maridos, como al Señor. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Verdad? 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así, o sea, del mismo modo, está diciendo, también las casadas lo estén a sus propios maridos. Las esposas deben estar sujetas, debajo, sometidas, subordinadas a su propio marido, en otras palabras y en líneas generales. De la misma manera, queridos hermanos, que Cristo es cabeza de la iglesia, el esposo es cabeza de su esposa. Ahora pregunto, ¿Cristo es cabeza de la iglesia en algunas áreas nomás o en todo? Muy bien, Cristo es cabeza de la iglesia en todo. Asimismo, el marido es cabeza de la mujer en todo. Y la esposa debe sujetarse en completa obediencia a su esposo, así como la iglesia se somete a Cristo en todo. Esta es la voluntad del Señor. Es la voluntad de Dios que así sea, hermanos. Alguien no lo hace y está violando el mandamiento. Un hermano, un creyente, un cristiano, un miembro de la iglesia que no se somete a Cristo, no se somete a la palabra y hace lo que él quiere, primero no es hijo, ¿verdad? No es cristiano, no es parte del cuerpo de Cristo. Así también una esposa, cuando no lo está haciendo, ¿verdad?, desobediente al mandato del Señor. Ahora, como miembros de la iglesia, porque es una relación, ¿verdad?, de Cristo con su iglesia y el marido con la esposa, ¿cómo tengo que someterme al Señor como iglesia? ¿Cómo tenemos que someternos al Señor? ¿Acaso yo les tengo que obligar, hermanos, a ustedes? Yo les tengo que obligar a ustedes a que ustedes hagan su devocional, lean la Biblia y oren en sus casas como un policía detrás de ustedes. ¿Cómo deben hacerlo ustedes? Voluntariamente. Amén, hermanos. Entonces, de esa misma forma, ¿verdad?, nosotros tenemos que someternos al Señor voluntariamente. Y ¿acaso nos sometemos al Señor con tristeza y con amargura? ¿Alguien se somete de esa forma al Señor? No, ¿verdad? ¿Cómo se somete la iglesia al Señor? Con amor y con gozo, hermano. Así mismo debe ser la esposa para con su esposo. Voluntariamente, con gozo y con amor. Este es nuestro papel, nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia para con el Señor, para con Cristo, que es nuestra cabeza, ¿verdad? No obligadamente, sino voluntariamente. Cuarta característica, ¿verdad? Someternos a Cristo como miembros de la iglesia y una esposa someterse a su marido, bíblicamente hablando, ¿es difícil o es fácil, hermanos? Es difícil, ¿verdad? Siendo honestos, es difícil. Es difícil si no entendemos lo que la Biblia dice.
pero la Biblia es tan claro, hermanos, y no debería ser difícil, porque dice en todo. Entonces no debe ser difícil que la iglesia se someta a Cristo, porque no hay opción luego, ¿verdad? Y tampoco tiene que ser difícil para una esposa someterse a su marido, porque la Biblia dice también en todo. Ahora, es también como si fuera que Dios traza un círculo de sujeción alrededor de tu esposo. Y te dice Dios, literalmente, esposas, quiero que se sujeten en todo a su marido. Y es como que Dios hace ahí un círculo, ¿verdad? En todo a sus maridos. En una ocasión a mi esposa yo le había dicho, ¿verdad? Mi amor, tú no eres tan obediente como la palabra del Señor manda. Y ella sale y me dice, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso? De que yo no soy obediente. Y empezó a decirme las formas que ella es obediente a mí, ¿verdad? Es sujeta a mí en el Señor. Pero yo le dije, pues, porque casi siempre nosotros coincidimos, ¿verdad? En muchas cosas. Y casi siempre, y si casi siempre coincidimos, entonces no eres probada en tu sujeción. Y hermanos, solamente cuando el esposo y la esposa no están de acuerdo, solamente cuando el marido y la esposa no están de acuerdo, es que la prueba de la sujeción ocurre. Porque o no hay sujeción. O sea, si yo digo algo y ella dice sí, acepta, entonces no hay sujeción. Eso no es sujeción. No sé si me estoy explicando. Sujeción realmente hay cuando hay, ¿verdad? Contrariedades, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, yo digo, voy en esta dirección, y ella dice, no, vamos a esta dirección. ¿Entienden? Sujeción, sometimiento viene cuando yo, esposo, digo, vamos a Ciudad del Este, ¿verdad? A vivir allá. Y ella, sin protestar, tiene que obedecerme. Eso es sujeción, hermanos. Ahora si la esposa, si ella me decía, no, yo me quiero quedar aquí en Ñembú, ¿verdad? Entonces allí no está probada su sujeción. Es cuando hay contrariedad lo que es. Exactamente. Bueno, vamos a hablar un ratito, vamos a hablar de eso. No te apures, Marta, por favor. Entonces, es cuando el esposo quiere ir por ese camino y la esposa quiere ir por ese otro camino. He ahí, hermanos queridos míos, el momento de la sujeción, ¿verdad? Porque si la esposa está sujeta, tiene que obedecer, aunque no le guste, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si mi esposo está equivocado? ¿Qué pasa si fue una equivocación mía decir a mi familia, vamos todo de acá, llevar todas nuestras cosas y nos vamos a Ciudad del Este a vivir? ¿Qué pasa si yo estoy equivocado? ¿Verdad? Pero hermanos, tengan en cuenta que la Biblia dice en todo, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si tu esposo te pide a ti, ¿verdad? La esposa, estoy hablando a la esposa. ¿Qué pasa si tu esposo te pide que robes a tu patrón?
¿Qué pasa si tu esposo te obliga a beber bebidas alcohólicas? ¿Qué pasa? Ahora, sabemos también que la Biblia advierte claramente, ¿verdad?, cuando quebrantamos una ley. O sea, tu esposo no te puede obligar a vos a que le robes a tu patrona o a tu patrón. No puede, o sea, te va a hacer, pero no es sujeción, hermano, porque la sujeción es en el Señor, hermanos, ¿verdad? Entonces, ni si te obliga a beber bebidas alcohólicas, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que el mandamiento es a la esposa cristiana de sujetarse a su marido, ¿ok? Es a la esposa cristiana, no es a la inconversa, no es a la impía, no es a la que vive en concubinato, es a la esposa cristiana que la palabra le da este mandamiento de sujetarse a su esposo. Ahora, de repente como esposa, cuando intentas descubrir cuán sujeta estás a tu esposo, bíblicamente hablando, la respuesta debe ser o es que tienes que estar sujeta en todos. No hay por parte, ¿verdad? Tiene que ser en todo la sujeción. Cuando, como esposa hablo yo, ¿verdad? Cuando siento que no quiero sujetarme a mi esposo, es cuando tengo la oportunidad de obedecer el mandato de sujetarme, pero así como al Señor, ¿verdad? En ese momento que tienes una lucha, ¿verdad? ¿Me sujeto o no me sujeto? ¿Me sujeto? ¿No me sujeto? ¿Me sujeto? ¿No me sujeto? No es deshojar margarita, ¿verdad? No puedes estar preguntándote, ¿me sujeto o no me sujeto? ¿Me sujeto o no me sujeto? La Biblia dice que tienes que sujetarte en todo, como al Señor, ¿verdad? Quinto, el pasaje de 1 de Pedro 3:1 dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y ahí otra vez salta la pregunta: pastor, usted no conoce a mi esposo, y si lo conociera sería una locura que yo me sujete a este hombre. Y gracias a Dios que conozco a algunos hombres, ¿verdad? Conozco a algunos esposos, y conozco, ¿verdad?, a algunos padres de familia también, ¿verdad?, que tienen esta situación con su esposa. Pastor, ¿cómo voy a sujetarme a mi esposo, ¿verdad? Porque sería una locura sujetarme a él en la condición que él está. Ahora, pregunto, el tema de sujetarse o someterse a tu esposo solo se aplica cuando el esposo toma decisiones acertadas y vos estás de acuerdo con él, ¿sí o no? No, se aplica en todo momento, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si hay un desacuerdo en alguna situación X de la vida, ¿verdad? ¿Qué pasa si él está equivocado y comete un trágico error y te hace daño y también hace daño a toda tu familia? ¿Qué pasa en ese caso, verdad? Aún así debes hacerlo, aún así debes sujetarte a tu esposo. ¿Qué creen ustedes? Sí, hermanos. Sí. ¿Qué pasa si él es injusto? ¿Qué pasa si él me golpea? ¿Qué pasa si él es un borracho? ¿Qué pasa si él es un mujeriego? ¿Qué pasa si es un grosero y un bocón? ¿Qué pasa? ¿Debo sujetarme a él? ¿Qué pasa si ya no asiste a la iglesia
y se pasa viendo deportes por el cable en el televisor, ¿qué pasa? ¿Tienes que sujetarte a él? ¿Qué pasa si te dice algo feo que tú no quieres hacer? ¿Podemos ser honestos, hermanos? ¿Qué pasa ante cada una de estas cosas? ¿Debes sujetarte, sí o no? Según la Biblia, queridos hermanos, ¿qué debe hacer la esposa? Escuchen, ¿qué debe hacer la esposa si está casado con un hombre que es totalmente desobediente o si es impío? ¿Qué pasa, verá? Si esta esposa está casada con un hombre que no está convertido a Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese hombre que es el esposo no está guiando a su familia, no está guiando correctamente a su hogar o en su hogar? ¿Qué pasa? ¿Debo sujetarme, pastor, a ese hombre? Aunque él no es ejemplo en mi familia, en mi hogar. Ella dice de repente, ese hombre desobedece completamente a Dios. Ese hombre no tiene nada de espiritualidad. Ese hombre no conoce a Dios. ¿Y acaso yo debo sujetarme a alguien que no conoce a Dios? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Debería o no debería sujetarse una esposa ante esta cantidad de ejemplos que les estoy dando? ¿Qué creen ustedes? No me respondan, pero quiero que en su corazón respondan. ¿Debería sujetarse una esposa cristiana? Porque estamos hablando bíblicamente. Su esposo, allá lo, ¿verdad? No quiere saber nada. ¿Tiene que sujetarse? ¿Sí o no? ¿Debería o hay algunas excepciones? Pues veamos, queridos hermanos, ¿saben lo que dice? ¿Quieren saber lo que dice la Biblia a este respecto? Sí, ¿verdad? Bueno, toda esta enseñanza son para las esposas que están aquí, ¿verdad? Y son para las jóvenes que el día de mañana van a contraer matrimonio, para que sepan su primera gran responsabilidad cuál es, ¿ok? Sujetarse a su esposo. Pues vean, queridos hermanos, Pedro, en este pasaje de Primera de Pedro 3:1, Pedro conoce y sabe muy bien de estas excepciones. Y él habla. ¿Por qué será que Pedro conoce? Pablo, ¿qué era? Soltero, ¿verdad? Y Pedro era casado. Entonces, acá Pedro habla y dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Ok? Hasta ahí. Stop. Detente. Aquí está la respuesta, hermanos, en el siguiente párrafo. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La traducción correcta aquí, hermanos, es: para que también los que no obedecen. Acá la palabra correcta, en vez de creen, es obedecen. Entonces, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no obedecen a la palabra, y aquí verá, evidentemente, es una mujer que está casada con un hombre que no obedece al Señor. Por eso Pedro está escribiendo esta frase, ¿verdad? Entonces, no es que este hombre desobedece la palabra. Lo que pasa es que este hombre vive en pecado, hermanos.
vive en desobediencia, conoce la palabra, alguna vez escuchó, alguna vez fue iluminado por la palabra de Dios, así como el joven rico, ¿verdad? Que vino y dijo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Pues los mandamientos, ¿sabes? No matarás, no robarás, honra a tu padre, a tu madre, ten al Señor en primer lugar. Oh, sí, todo eso lo he guardado desde pequeñito, ¿verdad? Pero había un problema. Él estaba viviendo en pecado, ¿verdad? Había una desobediencia. Así también, ¿verdad? Este hombre acá, evidentemente, ¿verdad? Como ejemplo, este hombre no es que desobedece la palabra. Este hombre vive en desobediencia. Entonces, ¿qué debe hacer la esposa en este caso? Cuando el marido, ¿verdad?, está viviendo en desobediencia o en pecado. Respuesta: ¿qué debe hacer la esposa? Está en el siguiente párrafo. ¿Y qué dice? Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pregunto, ¿qué conducta debe tener la esposa? ¿Saben ustedes qué conducta debe tener una esposa en este caso cuando el marido no es espiritual, no es creyente, es inconverso o vive en pecado y ella es cristiana? ¿Saben ustedes qué tienen que hacer la esposa? Sujetarse. Pero pastor, ¿qué sucede si mi esposo de sobremanera comete pecado y vive en desobediencia? Respuesta: deja de atacarlo verbalmente. Deja de atacarlo verbalmente. Sin una palabra, dice. Sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Que por tu conducta, esposa, tu esposo que es inconverso o impío sea ganado para Cristo. Pastor, ¿sabe ese hombre que él está viviendo en pecado? Claro que sabe. Pastor, ¿está trabajando Dios en el interior de mi esposo? Claro que está trabajando. Un día el Señor lo llamó con cuerdas de amor. Ahora le va a llamar con cuerdas de juicio. Dios está trabajando en él. No te apures. Solamente gánale a tu esposo por tu conducta. Sin una palabra. Pero aparte de que ese hombre sabe que vive en pecado, y aparte de que Dios está trabajando en su interior, ese hombre también sabe que tiene una esposa regañona dentro de la casa. Ese hombre también sabe que tiene una argel ahí en su casa que cuando llega le ataca, ¿verdad? Ese hombre sabe también que ella conoce todo acerca de él, sabe sus andanzas, y aún así ella no pronuncia una sola palabra. Es más, ella no se enoja, ella no quema su comida cuando le cocina y le sirve, ella no quema su ropa cuando plancha. Ella se sujeta a su esposo sin una palabra que sea ganada por su conducta. Ella ama a su marido, sí la ama, ¿verdad? Y sabe ella como esposa cristiana que él puede ser ganado por medio de su conducta. Callada, ¿verdad?
Una esposa cristiana a su marido inconverso, pecador o impío, ¿verdad? O desastre, ¿verdad? O que no obedece la palabra. Una esposa cristiana bendice a su esposo, aunque éste no se lo merezca. Y estuvimos hablando en estos días que bendecir es hablar bien. ¿Y saben qué es lo que pasa con las esposas cuando sus esposos se portan mal? ¿Cómo hablan las esposas de sus esposos a sus comadres? Mal. O sea, en otras palabras, están maldiciendo a su marido. Entonces su marido nunca jamás se va a convertir. Porque ahí con cada maldición, por cada palabra maldicha que está saliendo de su boca, está siendo más liado por otra vuelta más, ¿verdad? Por Satanás. Entonces, esposas cristianas bendigan a sus maridos. Hablen bien de sus maridos. Bendigan. Esposo mío, que el Señor te acompañe en el día de hoy en tu trabajo. Que el Señor te ayude, que el Señor te dé salud. Dios ponga en ti fuerza, Dios ponga en ti habilidad, Dios te dé su gracia en el día de hoy para conquistar, ¿verdad? Aunque su esposo no se lo merezca, bendice a tu esposo. Amén, esposas. Hablen bien de sus esposos. Eso es bendecir, ¿verdad? Porque si hablan mal, eso es maldición. Esposas, entonces, bendigan a sus maridos. En este caso, a tu marido. Estoy hablando en plural, ¿verdad? Porque estoy hablando a todo el grupo. Bendigan a sus maridos. Él no es tu enemigo. Satanás es tu enemigo. ¿Entienden? Casi siempre es la esposa quien sigue al Señor, ¿sí o no? Sí, generalmente, casi siempre son las esposas las que siguen al Señor, las que están en la iglesia, ¿verdad? Y su marido es un conato de esposo. ¿Qué quiere decir conato? Conato quiere decir uno que siempre está intentando, uno que siempre está tentando a ser un buen esposo y nunca lo es. Ese es un conato, ¿verdad? Y muchos tienen un conato de esposo, ¿verdad? O un esposo conato, ¿verdad? Que siempre está intentando y nunca hace, nunca avanza, nunca cumple lo que dice su palabra. Ahí está, conato, ese es un conato. Muchas veces también con la fuerza humana intentamos hacer algo, ¿verdad? La esposa por ganarle al marido, ¿verdad? Por ganarle al marido, la esposa le pone que escuche radio Obedira. De repente prende el televisor en Red Guaraní para ver si él no se convierte. Pregunto, ¿alguien se va a convertir viendo Red Guaraní? Canal 2. Misericordia, hermanos. Nadie se va a convertir viendo Red Guaraní ni escuchando radio Obedira, ¿verdad? Inclusive esta esposa le pone folletos dentro del tupper en el cual el marido lleva su almuerzo en el trabajo. Imagínense, ¿verdad? Ella cuando hace el devocional lee en voz alta para que él escuche y él está a punto de gritar: no me interesa tu Dios ni tu iglesia. ¿Podemos ver este video, por favor? Con audio, pues. Y la esposa le predica y le deja libros bajo su almohada y tratados en su merienda y en la radio cristiana, el canal cristiano, y la mujer se queja y el hombre dice: si escucho algo más sobre Dios, creo que gritaré. Muchas veces
veces actuamos de esta manera, hermanos. Pero, verá, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Saben lo que significa esto? Sin una palabra. Sin presionarle. A la esposa estoy hablando, ¿verdad? Literalmente ni una sola palabra. Silencio. ¿Verdad? Sírvele a tu marido. Honra a tu esposo. Haz lo que se te ordenó. Vive en sujeción. Entonces podrás confiar en Dios para que Él pueda hacer el resto de lo que se necesita hacer. Tú haz lo que sabes hacer o lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Sujetarte. El resto lo va a hacer el Señor, ¿verdad? La esposa no es responsable, en este caso, ¿verdad? Pongo a mi esposa como ejemplo, ¿verdad? Ella no es responsable por mi desobediencia ante Dios, queridos hermanos. Y esto lo grafico para también ustedes. Ustedes como esposa no son responsables por la desobediencia de tu esposo. Vos sos responsable ante Dios de hacer lo que Dios te mandó a ti, que es sujetarte, ¿verdad? Y Dios va a solucionar el problema. Ahora, no hay nada que derrita el corazón de un esposo que el respeto y la admiración de su esposa a pesar de su mala conducta. No hay nada más, ¿verdad?, que derrita el corazón de un marido, aunque él se porta mal, el respeto y la admiración de su esposa. Primera de Pedro 3:2 dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Cuando tu esposo observa tu conducta casta, acompañada de temor, oh hermanos, verá, sí será una sorpresa para la mujer de hoy tener temor de sus maridos, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué significa la palabra temor? Respeto, ¿verdad? Básicamente es respeto. Pero temor, hermanos, en su traducción, ¿verdad?, del griego, significa fobia. Fobia, eso es temor, ¿verdad? Y significa fuerte, significa gran respeto, significa honor. Literalmente sentir temor de ofender a esa persona. ¿Tienes temor de Dios? ¿Sí? ¿Amén? Amén. Entonces, literalmente tienes, ¿verdad?, temor de ofender a Dios. Así mismo también la esposa tiene que tener temor de su marido, o sea, respeto. Ese es el significado de la palabra. También, ¿verdad?, es reconocer que Él es el líder en el hogar. La esposa no es el líder, es el marido, es el esposo el líder. Él es el que está a cargo. Él es el que va a rendir cuentas delante de Dios de todo lo que ha pasado dentro de su hogar. No vas a ser vos esposa, ¿verdad? La esposa, tú eres su ayuda adecuada, tú eres su ayuda idónea y debes subordinarte a Él. Y tu conducta debe ser acompañada no con rebelión contra tu esposo, sino, ¿verdad?, tiene que estar acompañada de temor y un, ¿verdad?, muy reverente y fuerte respeto. En 1 de Pedro 3:3 dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. En contraste a esta parte externa, hermanos, lo que tu esposo
hermana mía, amará de ti aún más que tu hermosura, encontramos en el versículo 4 de Primera de Pedro 3, dice, sino el interno, el del corazón, o sea, dentro de ti, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Entonces, ¿cuál es el carácter? ¿Cuál es la cualidad de una esposa temerosa de Dios? La encontramos en este versículo. Dice, ella es afable. ¿Qué significa afable? Significa pacífica, significa mansa, significa humilde. ¿Cómo debe ser tu conducta? Afable, dice acá, ¿verdad? Entonces, literalmente, cuando la esposa es afable, significa que ella no es ruidosa, ella no es necia, ella no pelea, ella no contiende, ella es afable. Y dice también, verá, ella es apacible en este versículo 4, fruto de un espíritu afable y apacible. Esta palabra apacible significa quietud, significa tranquilidad, significa mantener silencio, significa desistir de cosas y de lenguaje. Desistir, esto es apacible. ¿Eres afable? ¿Eres apacible? Esa es la pregunta, esposa, ¿verdad? Literalmente, una esposa apacible, el corazón de ella es suave, no tiene asperezas. Y cuando, ¿verdad?, nosotros tenemos a nuestra esposa con esta característica, con esta condición, ¿verdad?, con este carácter que generalmente se lo llama a esto femeninas, ¿verdad? Femineidad o femeninas, sencillamente, ¿verdad? Cuando vos tenés una esposa con esta característica, entonces, ¿verdad?, tú te enamoras de esa parte interna de ella, no de la parte externa, porque dice bien acá que vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Y el esposo debe enamorarse de esa parte íntima, interior, que es el corazón, donde está, verá, lo afable y lo apacible. Y cualquier esposo que tenga una esposa con estas características, realmente, verá, querría liderar esa clase de personas, ¿sí o no? Que sea afable y apacible. Hombres, ¿saben ustedes qué desea tu esposa de ti? A los esposos le pregunto, ¿sabes qué es lo que tu esposa más desea de ti? Lo que más quiere de ti. En el versículo 25 de Efesios 5 lo encontramos, y es amarla. Esposos, lo que tu esposa más quiere de ti es que la ames. Y la semana próxima vamos a ver qué significa esta palabra amor, o que la ames, ¿verdad? Y Dios, hermanos, sabe esto. Dios mismo dio esta instrucción al varón, ¿verdad? Porque así Dios nos hizo a la esposa y también al esposo para el uno con el otro. Y a las esposas, den respeto, den reverencia, aun cuando tu esposo no sea respetable. Da honor, aun cuando no sea honorable. Y sujétense a su marido, aunque estemos errados, aunque estemos equivocados. Sujétense a sus maridos. Algunas de ustedes tal vez esta noche estará diciendo: yo no creo que la Biblia dice realmente que debo sujetarme a mi esposo en la condición que él es.
Pero hermanos, la Biblia dice claramente que Él es el líder y tú eres su ayuda idónea. La Biblia enseña también que el liderazgo, sin importar si es correcto o es errado, fue destinado para ser honrado y para ser respetado. Vamos a Primera de Pedro 2:17. Primera de Pedro 2:17. Y presten atención. Primera de Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Temed a Dios, aquí es la misma palabra fobia que vimos en el pasaje de Primera de Pedro. Lo mismo también es que temed a vuestros amos, y habla de respeto, habla de honor, habla de dignidad, habla de reverenciar de la misma manera que a Dios, porque esta es la misma palabra. Pero Dios, sabemos, siempre merece que sea honrado, respetado, ¿verdad? Y ningún amo, ningún hombre jamás lo merece como Dios. Eso lo sabemos, es cierto. Pero Dios a propósito acá usa la misma palabra y va más allá. Pues no solo dice temed a Dios, temed a vuestros amos, sino que en el versículo 18 de Primera de Pedro capítulo 2 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y agrega también: no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Verso 19: porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pregunto, ¿quién merece aprobación aquí? Verá, la Biblia dice: estad sujetos a tu amo, incluso a los toscos, aunque sean irrazonables. La Biblia manda, la Biblia ordena que estemos temerosos de Dios, sujetos, respetar a Dios, que estemos también respetando a nuestros amos, que estemos también respetando a todos, ¿verdad? Entonces, Primera de Pedro 3:1, que es el siguiente versículo que viene debajo de estos versículos 17, 18 y 19, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Así mismo significa del mismo modo, pero quieren saber qué viene antes de este así mismo de Primera de Pedro 3:1. Viene, hermanos: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, que es el versículo 17. Y luego habla sobre Jesucristo, quien es la ilustración de la sujeción en un ambiente totalmente árido y hostil. Ahora, pregunto, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Tenemos allí en el verso 21, y quiero que ustedes me sigan. 21 del capítulo 2, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora, ¿qué hizo Cristo en esta situación, verdad? Cuando la autoridad sobre él era totalmente tosca e irrazonable. ¿Qué hizo Cristo? Muy bien, guardó silencio y se sometió, se sujetó a esa situación. Allí estaban, verá, las autoridades delante de él. Eran totalmente, verá, insensibles, toscos, eran, verá, no para ser obedecidos, en una palabra, verá. Pero allí está Cristo, hermanos, dándonos un ejemplo. Porque lo que hizo Cristo va seguido de la palabra así mismo en el capítulo 3, versículo 1. Entonces, esposas, así mismo, ¿a qué se refiere así mismo?
a lo que hizo Cristo, hermano. A eso se refiere ese asimismo del versículo 1 del capítulo 3. Asimismo, lo que hizo Cristo, esposas, ustedes harán a sus o a sus maridos, si ellos, ¿verdad?, se merecen la sujeción o el respeto. De igual manera ustedes tienen que hacerlo, sujetarse en todo. En el versículo 22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Recuerden, así mismo vosotras estad sujetas, así mismo ustedes, esposas, respondan, ¿verdad?, ante las situaciones en tu hogar, ¿verdad? Cuando te maldicen, no respondas con maldición. Cuando padecía Cristo, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así mismo vosotras, esposas, hacedlo de la misma forma. Eso es lo que significa este versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Pedro. ¿Qué hizo Jesús entonces en el momento de sujeción? Se entregó de nuevo, queridos hermanos, a Dios, quien juzga justamente. Él es el que va a rendir cuenta después, o pedir cuenta a ese hombre que es tu esposo y que está a tu lado. Tú sujétate a tu esposo y Dios te exaltará, ¿verdad? Cristo se dio a sí mismo a Dios, porque la sujeción, hermanos, es como para el Señor y es en el Señor. Dios te dice: haz esto, esposa, y tú dices: no solo lo hago para mi esposo, lo hago porque Dios me lo ha pedido y lo haré porque esa es su voluntad. Concluyo, hermanos. Temed a Dios, temed a los amos, temed a tu esposo. Es una decisión que tú tienes que tomar en tu corazón. No es un sentimiento, es una decisión, ¿verdad? No tiene nada que ver si él merece o no tu respeto, tu marido, estoy hablando. Es irrelevante, ¿verdad? Ahora, ciertamente sería más fácil si él merece tu respeto, ¿verdad?, y tu honra. Pero en la mayoría de los casos no es así. El hombre no merece, pero de igual manera a la esposa le es ordenada que se sujete a su esposo. Hablando bíblicamente, entonces, entrégale tu temor, entrégale tu respeto, entrégale tu honor, porque él es tu esposo y eso es lo que Dios te ordenó a ti, esposa. Amén. Así pues, la Biblia es totalmente concluyente. Esposas, estén sujetas a sus propios maridos en todo, así como al Señor. Entonces, muchos dicen por allí: el mandato de Dios no funciona. Pero, hermanos y hermanas, eso no es cierto, porque Dios sí funciona. Y lo que Dios ha dicho en su palabra es la verdad. Esposas, si ustedes hacen lo que la Biblia dice en el papel y obligación que Dios tiene para ustedes, al poco tiempo verán algunos milagros ocurrir en la vida de tu cónyuge y aún más en tu propia vida. Mimo entonces, por lo tanto, en esta noche, para ustedes, esposas, es: ganen a sus esposos sin una palabra. Nos ponemos de pie, hermanos. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Señor, ha sido una palabra muy fuerte para nosotros. ¿Quién podrá cumplirla, Señor? Padre, reconocemos, Señor,
que somos culpables, cada uno de nosotros, de no cumplir, Señor, tu ley, de no cumplir tus mandamientos. Y, Señor, reconocemos también cuán difícil es que una esposa se sujete, se someta a su marido en todo, por diversas circunstancias, como hemos hablado esta tarde. Pero tu palabra, Señor, dice que toda justificación que pudiéramos poner para no sujetarnos, Señor, es irrelevante. Y, Señor, el problema en nuestros matrimonios, el problema en nuestros hogares, en nuestras relaciones conyugales, es porque no estamos obedeciendo tu mandamiento como obligación para nosotros. El esposo en no amar a su esposa y la esposa en no sujetarse a su marido. Esta es la razón, Padre, por el cual vienen las dificultades, los problemas. Vienen, Señor, todas las rencillas, las separaciones y aún los divorcios. Porque no cumplimos el papel que tú nos asignaste como responsabilidad en esta sociedad conyugal que se llama matrimonio. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, en primer lugar, a algunos de nosotros que estamos aquí, que no hemos unido nuestra vida a nuestro compañero o a nuestra compañera, así como tú lo ordenaste, Señor. Y estamos en desobediencia, estamos en pecado, estamos viviendo en concubinato, Señor. Y te pedimos perdón. Y pedimos, Padre, que en esta hora tú le hables, Señor, a cada uno de aquellos que están en esta condición, que no han celebrado su matrimonio, Señor, delante de ti y están en pecado. Padre, trae arrepentimiento, Señor. Trae convicción de pecado, Señor, en esta noche en tu iglesia. Y aquellos, Padre, que estamos casados y como marido hablo, Señor, que no amo a mi esposa, que no estoy dispuesto a sacrificarme por ella. Señor, pido perdón también en esta noche por no obedecer el mandamiento tuyo de amar a mi esposa. Y por culpa de no amar a mi esposa es que viene el problema de la no sujeción, Señor. Porque yo puse como prioridad tantas otras cosas y mi esposa pasó a ser la prioridad número 8724 en mi orden de prioridad, cuando ella tendría que haber sido la número 1 en mi orden de prioridad y responsabilidad. Si yo amara a mi esposa como tú, Padre, mandas, ella se sujeta a mí, Señor, sin que nadie le diga nada, voluntariamente. Pero, Padre, es porque yo como hombre puse barreras, es que mi esposa no se ha sujetado a mí. Y ayúdanos, Padre, a cada uno, esposos y esposas, en esta noche, para que esta palabra, Señor, vaya hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierna las intenciones. Y, Señor, esta palabra produzca aquello para lo cual es enviada: arrepentimiento y conversión genuina, Señor. Padre, pido por las esposas que están aquí esta noche, por las esposas, Señor, que han puesto muchas, pero muchas actitudes o muchas
cosas, Padre, para justificar el no sujetarse a su marido. Padre, yo pido perdón por ellas, y que a partir de hoy ellas, aunque su esposo no merezca, aunque su esposo haga lo contrario a lo que tú estás dando en tu palabra, que ellas aprendan la sujeción, aprendan a sujetarse a sus esposos y a ganar a sus esposos sin una palabra, sirviéndoles, Señor. Padre, gracias, porque si nosotros hacemos la parte que nos corresponde, tú vas a hacer la parte que a ti te corresponde. Y nuestra confianza, nuestra esperanza, Señor, está en ti, mi Dios. Tú eres el creador del matrimonio. Tú formaste, tú creaste, tú hiciste el matrimonio. Y tú sabes, Señor, la respuesta o la solución a cada problema, a cada inconveniente que hay dentro del matrimonio. Señor, en el nombre de Jesús, nos despedimos de este lugar. Que tu amor, tu paz, tu misericordia, Señor, nos acompañe. Y la gracia tuya sea, Padre, con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.